Bien, queridos hermanos, el Señor nos concede una oportunidad nueva de encontrarnos, de seguir ahondando en su palabra y también en lo que nos dice la Iglesia como madre y maestra. Siempre empezamos este espacio poniéndonos en las manos del Señor. Y hoy vamos a orar con el Salmo 111. El corazón del justo está firme en el Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. No temerá la mala noticia. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres. Su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. Dichoso el hombre que teme al Señor, dichoso el hombre justo, porque el hombre justo, como camina en la honradez, en la justicia, sienta bien los cimientos, la base de su familia, y por eso esa bendición va pasando de una generación a otra, de los hijos pasa a los nietos. Y el hombre también justo, el hombre santo, sabe repartir limosnas con el que menos tiene, sabe tender la mano al necesitado. Un prototipo bíblico de hombre justo, de hombre piadoso es Tobías. Tobías que daba limosna, Tobías que se ocupaba de enterrar a los muertos como una obra de misericordia, obra de bien. Tobías que llevó un matrimonio santo. Qué gran modelo es Tobías de esta santidad, de esta justicia que nos presenta hoy la palabra de Dios. Meditemos en el Evangelio de este día tomado de Marcos 12, 13, 17. En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿por qué me tientan? Tráiganme un denario que lo vea. Se lo trajeron y les preguntó: ¿de quién es esa imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús les replicó: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El problema del impuesto era una preocupación en todo el pueblo de Israel y por eso los cobradores de impuestos eran mal vistos en la sociedad. Un Zaqueo, un Mateo, no se le veía bien. Y no solamente no se les veía bien a esta gente que cooperaban con los romanos, que era el imperio de entonces, sino que también sentían la opresión política y hasta religiosa. De ahí que era una preocupación esta situación romana en Israel. Y es por eso que esta gente van con esta pregunta donde Jesús. Naturalmente van llenos de hipocresías porque de hecho los herodianos eran muy partidarios del imperio romano. Pero como se unen para un fin que ambos quieren, tanto fariseos como herodianos, se unen para llevarle esta pregunta capciosa a Jesús. Como era una situación sentida por el pueblo, no solamente por estos, también por el pueblo, y sobre todo por el pueblo, Jesús pues
aproveche el momento a pesar de la hipocresía que advierte en estos interlocutores para dar una respuesta lapidante. Les dice a esta gente, tráiganme una moneda que yo la pueda ver. ¿De quién es esa imagen y esa inscripción? Naturalmente era la imagen del César y la inscripción del César. Y la respuesta de Jesús entonces, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús siempre fue un fiel cumplidor de la ley y eso lo aprendió en su familia. Vemos que María y José cumplían con la ley, con lo que prescribía la ley. Incluso fue un fiel pagador del impuesto. Recordemos cuando le dijo a Pedro, mira, anda, tira el anzuelo y vas a encontrar en un pez una moneda, paga por ti y por mí. Jesús pagaba el impuesto. Y aquí el Evangelio nos habla de un deber ciudadano. Primeramente, el cristiano, todo verdadero cristiano, respeta las leyes. Sobre todo, respeta las leyes porque las considera justas. Naturalmente, uno tiene el derecho a la objeción de conciencia cuando una ley no es justa. Incluso a protestar en las calles cuando una ley no es justa. Es nuestro caso ahora con todo este problema del aborto que se quiere legalizar. Matar siempre es una injusticia y no se puede legitimar ni aprobar. Un cristiano no puede cooperar con eso si es realmente cristiano, porque nuestro Dios es el Dios de la vida y nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Pero si las leyes son justas y son verdaderas, si contribuyen al bien de la nación, del pueblo, pues entonces, claro, tenemos que respetar la ley y respetar la autoridad, porque la autoridad también viene de Dios. El mismo Jesús le dice a Pilato, tú no tendrías autoridad sobre mí si no la hubiese recibido de lo alto. Respetar la autoridad. Y hoy tenemos casos de ese tipo. Miren el caso de Monseñor Rolando en Nicaragua, incluso en medio de esa situación, encarcelado. Qué gran testimonio es de este hombre. Tenemos también que rezar por toda esta situación por la que está pasando Nicaragua. Está sufriendo prácticamente la injusticia por reclamar libertad y derecho para... Pero bueno, acoge, podríamos decir, se somete al sufrimiento y a la cruz, naturalmente sabiendo que la cruz no queda en muerte, sino que va a la resurrección. Por tanto, lo que decía, pagar el impuesto. Todo ciudadano debe pagar el impuesto porque todos queremos tener hospitales, tener buenas carreteras, tener educación, también el derecho a la vivienda. ¿Cuántas cosas deben hacer las autoridades con eso que se recauda? Las autoridades no tienen dinero para disponer para esas cosas, somos todos los ciudadanos. Ahora bien, hay un compromiso de la autoridad porque el Estado y la autoridad surgen justamente para defender la dignidad humana y para defender la familia y el pueblo a cuyo servicio están, no para depredar el erario público o malgastar. En este sentido, en estos días estamos viendo todo este problema de la educación, el problema con la ADP, cuánto tiempo pierden nuestros profesores, que yo diría que el problema fundamental hoy de la educación es que el profesor ha perdido la vocación de ser profesor, se ha convertido en un mero funcionario y por eso ha hecho de la ADP también un gremio, un sindicato politizado. Y no les importa perder clase y despachar a los muchachos a media semana
no sienten. Nuestros profesores no tenían los recursos que tienen los profesores hoy. Pero había una vocación de servicio, una vocación de trabajo. Y prácticamente esas profesoras que nos educaron a nosotros eran madres dentro de las aulas. Y por eso con poca preparación hacían mucho. Y con pocos recursos hacían mucho, porque les dolía esa situación. Y porque había un gran empeño de superación. Ciertamente el mundo ha cambiado, ¿quién ha dicho que no? Pero el problema no está simplemente en la técnica. Y yo creo que también en ese sentido hay que valorar mucho todo el esfuerzo que ha ido haciendo, a pesar de todo, el Ministerio de Educación con la construcción de escuelas, mejorando el salario de los profesores, porque cuánto ha mejorado el salario de los profesores. Y todo eso para que tengamos un cúmulo de analfabetos, una millonada gastada, y luego ser como la vergüenza de la región. Tendríamos todos que cuestionarnos en eso. Naturalmente también la familia tiene mucho que ver en todo esto, la familia, porque la familia debe apoyar y debe reclamar dos cosas: apoyar lo bueno, pero también reclamar cuando se entiende que no se está haciendo justicia, podríamos decir, en el trabajo que me toca realizar, en la labor que me toca realizar, ahí donde estoy llamado a cooperar, a contribuir con la comunidad nacional. Ya voy a terminar con esto. Entonces podríamos preguntarnos, ¿y qué es lo de Dios? Pues lo de Dios es el hombre. Si esa moneda llevaba la imagen del César y le pertenecía al César, el hombre lleva la imagen de Dios. Y por eso siempre el respeto a la dignidad humana, e incluso, como decía el presidente o el rey o quien sea, debe estar también al servicio de la imagen de Dios, que es el hombre. Al César lo del César, a Dios lo que es de Dios. Hagamos una pausa y continuamos dentro de un momento. Bien, queridos hermanos, en estos capítulos hemos estado viendo primeramente el creo en la resurrección de la carne, y en el último veíamos o entramos ya a reflexionar en la otra parte que dice creo en la vida eterna, en la vida para siempre. Y ese creo en la vida eterna, estuvimos hablando de que después de la muerte se da inmediatamente el juicio, y ahí ya se decide nuestro destino. Aquí en la tierra tenemos oportunidad de hacer el bien y de decidirme por el Señor mientras tengo vida. Después que ya el Señor me ha llevado de este mundo a su presencia, ya no tengo la oportunidad. Y por eso la muerte es el último momento que el Señor me da para yo decidirme, porque hasta ahí, como al buen ladrón, nos da la oportunidad de yo decidirme por Él. Incluso más allá de lo que uno puede ver. Alguien en el último momento de su vida, desde su interior, puede hacer una entrega al Señor. Y aunque tenga que purificarse, porque quizás si no ha llevado una vida limpia, necesita de purificación, pero hasta el último momento el Señor nos da la oportunidad. Sin embargo, ¿cuánto conviene pedir, como hicieron muchos santos y también mucha gente nuestra, al Señor, que no nos dé una muerte repentina, que nos dé una muerte donde podamos prepararnos? Dichoso el que el Señor le conceda la gracia de prepararse.
y de morir en gracia. Eso es una dicha enorme, una dicha enorme. Y tenemos que pedírselo al Señor, sobre todo a través de San José, que es el patrono de la buena muerte. Así lo tiene el pueblo y así lo implora y lo invoca. Bien, vamos a ver ahora los 3 estados que se dan después de la muerte: el cielo, el purgatorio y el infierno. Como decía, después de la muerte, a algún lugar de eso voy. O voy al cielo, o voy al purgatorio, porque morí en la fe, pero como al cielo no puede entrar nada sucio, incluso la penitencia aquí, que no solamente se refiere a la penitencia que pone el sacerdote cuando alguien se confiesa, sino a todo el trabajo y a todo lo que ofrezco, a todos los sacrificios que voy ofreciendo. También tengo que verlo, tengo que irlo ofreciendo al Señor como una penitencia por mi purificación y la purificación del mundo. Dice San Pablo: completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Jesucristo. Y el trabajo es una penitencia, es una purificación. Y que se hace Eucaristía ese trabajo. En la Eucaristía ofrecemos el pan y el vino como don de nuestro Dios que nos da la tierra, pero también ofrezco ahí mi trabajo, mi sudor, mi sudor. Bien, el cielo. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es, cara a cara. Los que mueren en gracia y aún no necesitan purificación porque ya se purificaron aquí. Y por eso la Iglesia no canoniza a nadie sin antes hacer un análisis de su vida y ver el heroísmo con el que vivieron su fe y la entrega y el sacrificio y todas las pruebas que sobrepasaron. Miremos todos los santos, miremos la vida de los santos para que veamos cómo fue que vivieron. No vivieron en un resort, ni difamando, ni calumniando, ni asesinando, ni cometiendo crímenes de ningún tipo, todo lo contrario, ofreciendo su vida en una penitencia y en un sacrificio constante. Constante, naturalmente eso lo hacían no como locos, no como ingenuos, sino porque experimentaron también la gracia y la fuerza de Dios, de un Dios que está más allá, de un Dios que se revela a los corazones limpios. Y felices los de corazón limpio, dice Jesús, porque verán a Dios. Los santos llegaron a ver a Dios aquí. Pablo mismo habla de una revelación extraordinaria que el Señor le concedió. Y eso era como, podríamos decir, como quicio de su fe. No me refiero a aquel llamado que él tuvo al principio, que le llevó a cambiar su vida. No, después de eso tuvo otra revelación. Él da testimonio de eso. Bien, definimos con la autoridad apostólica que según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar, una vez que estén purificadas después de la muerte, aún antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador, Jesucristo nuestro Señor, estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial en Cristo, con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles. Y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura. Los que murieron en esa gracia y purificados participan de la visión, de la esencia de Dios, aunque todavía no hayan
no se haya dado el juicio final, porque también hay un juicio particular, pero al final también habrá un juicio de toda la historia, porque el hombre, podríamos decir, en el hombre se da esa dimensión individual, pero también esa dimensión colectiva. El hombre es esencialmente comunitario. Por tanto, el juicio responde a esa doble dimensión humana, la individual y la comunitaria. Hay un juicio individual, pero al final también habrá un juicio de toda la historia, cuando el Señor venga en su venida gloriosa, y entonces ahí ya se dará la unión, la unión de alma y de cuerpo nuevamente, y ya pues pasarán los cielos y entraremos en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. El hombre ha nacido con la vocación al amor, y el amor siempre lleva a la comunión. El que no experimenta el amor vive vacío, y por eso la vida eterna es esta comunión con Dios, con los santos, con los ángeles, con los demás bienaventurados, y eso es lo que va a producir en nosotros ese gozo. Y desde aquí nadie puede vivir sin estar en esta comunión, y si vive, prácticamente no vive, agoniza. Agoniza. El que vive haciendo daño y vive haciendo maldad y cometiendo injusticia y rompiendo la comunión, ese no es dichoso, ese vive en un desasosiego, vive en una angustia, vive en una desesperación. Desde aquí. Al contrario, el hombre de bien, el hombre de comunidad, el hombre que hace el bien, vive en una paz que solo Dios puede dar y que se plenifica en el más allá de nuestra historia. Y como decía, esa es la vocación fundamental del hombre. Si entendiéramos esto, que estamos llamados a la santidad, y esto no es solamente cosa de los que estamos en la iglesia, no, toda persona está llamada a la santidad, es decir, a la comunión. A la comunión. He nacido para amar y ser amado. Y eso es lo que llenará mi corazón. Desde aquí ya es mi realización, mucho más allá cuando llega a su plenitud. Vivir en el cielo es estar con Cristo. Los elegidos viven en Él, aún más tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre. Pues la vida es estar con Cristo. Donde está Cristo, allí está la vida, allí está el reino. El que no camina con Cristo no tiene vida. Él es la resurrección, Él es el camino, Él es la vida. La vida. Por eso pidamos al Señor que nos dé su gracia, nos dé su espíritu, como dice el apóstol San Pablo, ¿verdad? Que nos dé ese don de inteligencia para entender cuál es la esperanza a la que nos llama, cuál es la corona de gloria que da a aquellos que le siguen, que Él nos dé también la fortaleza para llevar adelante su misterio, su palabra. Queridos hermanos, hemos llegado al final de su programa, Profundizando en la Fe. Pidamos los unos por los otros, tratemos de vivir en esa comunión, en esa ayuda, en esa solidaridad, que desde ya, desde aquí, es un participar en la vida de Dios, que es uno y trino, es decir, es comunión.
Que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.